Apoya Acción Patriótica. Muy buenas mañanas, sean todos bendecidos. Una vez más, bienvenidos a este su programa Matutino TV. La bendición no es mía, Cuando digo sean todos bendecidos es de parte de Dios. Para, como de costumbre, compartir su palabra. En el día de hoy con un poco algo diferente. Siempre suelo elegir los salmos, capítulos de reflexión. Este es un poco reflexivo, pero es un poco histórico también y me encanta. Voy a leer en el día de hoy, en el libro de Números, capítulo 16, del 4 en adelante. Y creo que como hasta el 6 o el 7 por ahí. Dice así: Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. O sea, se inclinó delante de con quienes hablaban con él. Y habló a Coré, en este caso delante de Coré y su séquito, y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Dice así en el 6: Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. En la parte final dice hijos de Leví, nos deja muy claro que Coré era levita. Los que están interesados, antes de seguir a la reflexión, esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 16. Se puede leer el capítulo completo. Es la historia de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. La Biblia nos da un ejemplo claro en esta historia, y Datán, Coré y sus séquitos, como dice aquí, eran personas que no estaban de acuerdo con el liderazgo de Moisés, cuyo liderazgo era el liderazgo de Dios, porque Moisés era la persona que el Señor había escogido y por su mano sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde duraron como servidumbre 400 años. Coré y sus séquitos eran todos levitas, y Coré había sonsacado, para que ustedes vean, desde el cielo vemos la rebelión, porque Satanás se rebeló en contra de Dios. Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés, pero en este caso yo estoy hablando de un ejemplo terrenal. Coré convenció a un grupo de levitas y de personas porque él quería que las cosas se hicieran a su manera, y el Señor tenía su manera de hacer las cosas, porque el Señor hablaba directamente con Moisés, y Moisés solo decía al pueblo lo que el Señor dijo que debían hacer, solo decía al pueblo lo que el Señor mandaba que se hiciese. Pues él no lo entendía así, él también entendía que el Señor tenía que hablar con él, porque él también era especial. Y cuando él se quiso rebelar, pues Moisés, como una persona muy humilde, porque yo lo tengo así, para mí, ejemplo de humildad en la Biblia, Moisés es una persona extremadamente sencilla y humilde. Y cuando Coré vino y le presentó lo que tenía a Moisés, y decía, no, que el Señor tiene que hablar conmigo, pues Moisés se inclinó y le dijo, bueno, mañana ustedes traen sus incensarios, porque ustedes son levitas, y nos presentamos tú y tu grupo delante de Dios, y yo y mi grupo, y el que el Señor decida, ese es. O sea, Moisés no tenía problema en demostrar que el Señor estaba con él, ningún miedo. Lo que hizo fue que humildemente se inclinó y le dijo, bueno, aquí el Señor es el que va a decidir. No sé cuántos saben que al día siguiente, cuando se presentaron con los incensarios, ya el Señor había hablado con Moisés, y cada quien ofreció su sacrificio, y las palabras de Moisés fueron: los que están con Coré, de aquel lado, y dividió, los que están conmigo, de este lado. Señores, y el Señor era tan sabio que todo el que se fue con Coré, sus familias, sus hijos, todos, señores, la tierra se lo tragó, se abrió y se lo tragó a todos. A todos.
sin excepción. Es triste ver, siempre se ve, o sea, hay ejemplos bíblicos de Satanás con Dios, la rebelión de Coré, entre muchos otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, la historia de Caín y Abel, que Caín mató a su hermano Abel. Siempre hay personas envidiosas y que le molesta que el otro progrese, que al otro le vaya bien, que el otro sea escogido, señores. Pero usted tiene cualidades especiales que nace con ellas, que yo no tengo. Cada quien tiene su talento. Y usted, en vez de estar criticando, admira y coopere para que las cosas funcionen. Pues él entendía que no. Y la tierra se abrió y se los tragó. Entonces, el Señor es misericordioso, pero también el Señor ve y se hastía cuando una persona es reincidente. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, sabiendo él que el Señor había designado a Moisés. En nuestros días pasan que una persona progresa y los demás le tienen su envidia. Y la envidia no es un fruto del Espíritu. La Biblia habla muy bien de paciencia, bondad, amor, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Todos esos son frutos del Espíritu, pero la envidia no. La envidia es un fruto de la carne, ira, contiendas, todas maledicencias, todos esos son frutos de la carne. Entonces, nosotros somos personas conscientes que podemos elegir entre el bien y el mal. Hoy en día no está Moisés ni está Coré, Datán y Abirán, pero nosotros sabemos de qué lado ponernos, si del bien o si del mal. Y les recomiendo, por conveniencia propia, que nos conviene estar del lado del bien. El Señor les continúe bendiciendo. Hasta aquí mi reflexión. Pasemos el resto del día y vamos a pasar con los divos de nuestro programa: Tomás Castro, Genchi Suero y Santiago Cuesta. Matutino TV, 3 verdades. Desde el estudio SCK Virtual.